Detrás de nuestros mayores defectos están nuestras mayores virtudes y muchas veces, simplificando, lo que nos acompleja, hasta que conocemos la morfopsicología, lo que nos acompleja es seguramente el área de mayor provecho que vas a tener en tu vida. Somos mucho más animales de lo que pensamos. Cuando vemos un animal que estira las orejas, ¿qué es lo que quiere hacer el animal? Escuchar más. Entonces, cuando a los niños de pequeños se les estira, se les ponen las orejas así como de soplillo, sí, que los niños somos muy crueles y muy capullos y no permitimos ese tipo de cosas, pero eso es que ese niño quiere interaccionar, quiere escuchar, quiere estar más presente. Yo primero tuve complejo de orejas, de orejones, pero es que luego tuve complejo de nariz, porque la nariz también se me puso muy grande. La nariz es el receptor natural del sistema límbico. Es por donde nosotros transmitimos nuestras emociones, donde nos comunicamos emocionalmente. Si os fijáis, muchos grandes comunicadores tienen la nariz muy grande, un poco como la tengo yo, ¿no? A través de la nariz podemos ver si la persona es... Hola y bienvenidos y bienvenidas a Emprende con Éxito, aquí Lola Armán. Como siempre, daros la bienvenida a este espacio donde queremos inspiraros a emprender, online, offline, sea cual sea la pasión que tengáis y que podáis aprender de los mejores, de los grandes líderes y los grandes expertos del mundo del desarrollo personal, los negocios y los deportes. Ahora, hoy tenemos a todo un experto del estudio de la psicología del rostro o morfopsicología, que tiene como objetivo ayudar a las personas a que se conozcan a ellas mismas, sobre todo para saber sus fortalezas, debilidades, áreas de mejora y sobre todo con el estudio del rostro. Ante todo, también él es director del Instituto Psicológico del Rostro y en su cuenta de Instagram ya tiene casi más de 5.000 seguidores y su canal de YouTube con casi 2.000 suscriptores que siguen todos sus vídeos y todos sus análisis de cualquier tipo de persona, famosos y celebrities. Y por último deciros que se ha convertido en un amigo muy cercano, le encanta viajar a Canarias, le encanta el crecimiento personal y sobre todo compartir de corazón sus conocimientos. Así que si eres alguien que quiere aprender un poquito más sobre el estudio del rostro, espero que puedas dar una súper bienvenida a David Pozo. David, welcome to the show, man. Bueno, menuda presentación. Muchas gracias, Armán, muchas gracias. Bueno, gracias a tu público por vernos y gracias a ti por invitarme. La verdad que para mí es un honor, en primer lugar, haberte conocido. Y la verdad que ha sido un matching muy potente y que bueno, que el poder participar aquí para ver si la audiencia pues puede sacar algo, ¿no? A ver si le podemos aportar algo a estos futuros emprendedores o a estos emprendedores, en el cual pues bueno, vamos a intentar poner nuestro granito de arena. Exacto. Bueno, como estamos en un canal de emprendimiento, bueno, ya para emprendedores y deportistas de élite, y tú eres emprendedor, ¿qué hacías antes de emprender y por qué decidiste emprender? ¿Fue algo que te inspiró? ¿Fue un libro? ¿Qué ocurrió? Muy bueno. Bueno, yo la verdad que llegué al emprendimiento de golpe y sopetón. Yo estuve muchos años trabajando. Bueno, yo estudié publicidad y marketing y desde que terminé me orienté más a la parte comercial, a la parte de ventas, porque probé y se me daba bastante bien. Más que la analítica de marketing, lo que eran las relaciones humanas, el vender producto, persona a persona, cara a cara, ¿no? Face to face, se me daba bien, tenía ese don de gentes. Y así trabajé primero en una compañía de seguros, unos cuantos años, casi 5 años, luego 4 años, luego estuve trabajando casi 12, más de 11 años en otra empresa, en la cual pues yo viajaba y trabajaba vendiendo los productos de la compañía. Me gustaba mucho porque era un trabajo muy versátil, pero nunca tuve el gusanillo de emprender. Lo que pasa que, bueno, esa etapa terminó, acabé un poco cansado, ¿no? Y como yo estaba en un periodo de transformación personal, de búsqueda personal, de autoconocimiento también,
llegué a una empresa de coaching de negocios. Vale. Y ahí pues tuve un clic, fue mi contacto con el mundo del desarrollo personal, del coaching empresarial, porque la empresa se dedicaba al coaching empresarial, y ahí aprendí de pues un montón de gurús, de libros, de teorías, se me abrió el campo y ahí dije, ostras, yo quiero llegar a ser emprendedor. ¿Algún coach, gurú que en ese tiempo te llamó mucho la atención? Sí, bueno, mi coach, mi gurú de cabecera es Stephen Covey. Stephen Covey, qué bueno. Stephen Covey es la persona, una de las 3 o 4 personas que más han influido en mi vida. Más allá de mi familia, de mis padres, las personas que más han influido en mi vida pues son varios, ¿no? Pero digamos que a nivel de coaching y de desarrollo personal, Stephen Covey, que bueno, pues parte de mi trabajo actual está basada en sus enseñanzas. Me parece un sabio, me parece lo más parecido a Sócrates o Platón del siglo XX y bueno, le sigo leyendo y releyendo y me ha influido para muy bien, la verdad, que sus enseñanzas. ¿Y cómo es esto de emprender en Madrid? Porque, bueno, yo también estoy en Madrid, obviamente, pero tú empezaste antes y ya hemos tenido varias entrevistas que, claro, todo el mundo habla un poco de ese poco espíritu empresarial que hay en Madrid, en España. ¿Para ti fue fácil empezar por ti? O sea, por ti mismo, ¿tenías alguien que te apoyase, tu familia, tenías amistades? ¿Cómo fueron esos inicios? Yo la verdad que mi padre ha sido empresario toda la vida, pero quizás el de ver la frustración que mi padre en varias etapas de su vida ha tenido con sus negocios, ¿no? Pues a lo mejor no se me desarrolló. Mira, nunca me habían hecho esa pregunta, es buenísima, nunca me había puesto a pensar en ello. Y nadie yo no tenía ningún referente de nadie, ¿no? Fue cuando entré, ya te digo, en este mundo del desarrollo personal, del coaching, dije, pues yo voy a querer algún día tener mi propio negocio. Empecé a relacionar, empecé a entrar en nuevos círculos de personas con más inquietudes empresariales, y fue ahí donde yo conocí pues a una persona, se llama Federico, Fede, que estaba aquí. Que estaba aquí, sí. Fede, que lo has entrevistado, que fue además quien me dio tu contacto. Sí. Con él y con otras personas que también tenían cierto tipo de inquietudes empresariales, donde yo empecé, pero empecé muy tarde. Yo tengo 46 años. A mí, al partir de los 36, 37 años, fue cuando yo empecé a tener inquietud por el mundo de los negocios. Y hasta los 40, 41 no materialicé, tuve varios intentos de emprendeduría que probé por mi cuenta, otros empecé con Fede, hasta que al final pues empecé a trabajar con él en uno de sus proyectos, de sus negocios, hasta que nos hicimos socios y colaboradores. Y actualmente que ese negocio me sigue funcionando y empecé yo ya luego a delegar ese negocio para tener más tiempo libre y poder dedicarme al mundo de la psicología del rostro y del coaching a través del autoconocimiento, ¿no? Dices que empezaste tarde. Yo hay veces que recuerdo que ha habido algún como emprendedor, como el de las alitas de pollo, no me acuerdo el de KF, no sé si era KFC, que era empezó como con 80 años, o gente que empezó con 60, 50, ¿no? Y al final pues se ha hecho multimillonario, y luego que parece como que tú no tienes miedo al fracaso, ¿no? Aunque hayas empezado con 40, ¿qué le podrías decir a alguien, no sé, que ya sea joven o más mayor respecto a esto? Porque tú parece que no tienes como ese miedo, ¿no? Porque dices, bueno, yo empecé un poco tarde, pero hay gente que a lo mejor tiene ese miedo. ¿Podrías recomendarle eso a alguien? ¿Qué le puedes recomendar respecto a esto? Mira, yo particularmente toda mi vida me he regido por la ignorancia, hasta que tuve un cierto despertar. Yo creo que las personas, o por lo menos en mi caso, hago lo que creo que más me conviene. Lo que pasa que, bueno, en muchos momentos de mi vida he sido ignorante. Creo que emprender no es una opción. Creo que emprender es la única posibilidad que a futuro. O sea, yo me acuerdo que cuando
pues no me acuerdo ahora cuándo fue, pero digamos que yo vivía en mi burbuja, tenía muchas inquietudes, porque yo estuve incluso compaginando mi trabajo de comercial, me puse a estudiar antropología, leía muchísima sociología, psicología de interacciones humanas, o sea, siempre he sido como muy despierto, muy curioso, ¿no? pero muy curioso, siempre lo he sido, pero no tenía esa ambición quería tener un trabajo que me fuese bien y que me pagase el estilo de vida para yo poder hacer otras cosas, ¿no? No había desarrollado esa ambición. Pero claro, llega un momento en el que cambió mi vida, empecé a leer otro tipo de libros, como por ejemplo me acuerdo El Código del Dinero, un libro muy sencillo de Raymond Sansó, que ya tiene como 10 años, y yo me acuerdo que cuando leí ese libro me hizo clac, porque dije, ostras, es que estoy viviendo en un mundo que ya no existe. Exacto, sí. Entonces creo que las personas, probablemente las que vean este canal, ya saben de todos los cambios sociales, económicos y empresariales que está pasando, pero es que en 10, 15 años, bueno, desde ya, o eres dueño de tu propia vida, o eres dueño de tu propia profesión, y tienes los recursos personales para o bien ser empresario o convertirte en una especie de freelance que seas importante y una figura indispensable para tu empresa, o vas a vivir muy mal y te van a sustituir y cada vez lo vas a pasar peor a nivel económico en primer lugar, a nivel emocional porque no te vas a sentir valorado y te vas a sentir bien dentro del entorno, excepto si estás en una de las, por decir, puede haber 5 empresas, por hablar de una manera, o sea, que te van a tratar como una persona y te van a incluir, y además es que no te van a dar espacio para que te sientas intelectualmente satisfecho, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que hay muy pocas empresas que de verdad permitan al trabajador hacer todas esas cosas. ¿Cuál es la alternativa? Móntatelo por tu cuenta, móntatelo con socios, móntate con tus amigos, crea un proyecto, una cooperativa, algo distinto, pero el modelo tradicional del empleado, el empleador para toda la vida, en mi opinión, eso está muerto. Ayer estuvo Tano López, no te lo he contado antes, pero ayer estuvo, que bueno, es un super crack, super emprendedor, y habla mucho del futuro de la educación y el trabajo. Y claro, habla de todo esto, que los trabajos cada vez están siendo más automatizados, que la velocidad del internet va mucho más rápida que la educación de las universidades, y que vamos, que como esto no cambie, nada. Y eso en El Código del Dinero a mí me hizo clic en Padre Rico, Padre Pobre y en El Cuadrante, que bueno, que te lees eso, ¿no? Y yo, igual que tú, no sabía que existía el mundo del emprendimiento, no sabía. Y hasta que no sabes eso, pues nada. Y en todo este viaje, ¿cuándo fue por primera vez, David, que te empieza a interesar esto de la morfopsicología? Bien, en todo este viaje de autoconocimiento, de conocimiento del tema del coaching, porque el coaching yo lo considero que es pues una mezcla entre la filosofía y la psicología antigua, junto con nuevas habilidades de desarrollo personal, ¿no? Pues paralelamente a eso, yo empiezo a tener unas inquietudes emprendedoras, ¿no? Pero en ese amalgama, estamos en 2021, año 2014, creo yo, por ahí, tuve una crisis personal importante, como una especie de la crisis de los 40. Tenía yo 39 años, pues tuve una crisis en la cual yo ya había hecho bastante trabajo de desarrollo personal, pero me sentí vacío. Y era como, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago con...? No me encuentro bien, ¿no? Y ahí empecé a bucear y ahí empecé a buscar, y ahí encontré el eneagrama primero, luego encontré la morfopsicología y empecé a investigar en esas 2 herramientas, ¿no? Y esas 2 herramientas fueron las que a mí me hicieron un clic para poder verme a mí de una manera completamente distinta y a las demás personas, a las relaciones, ¿no? Sino para conocerte a ti y para conocer a los demás, ¿no? Sí, en primer lugar para conocerme a mí, para saber cuáles eran mis patrones psicológicos, de conducta, mis dificultades,
por qué había fracasado, por qué fracasaba constantemente en ciertas áreas de mi vida, también para comprender los éxitos, por qué en algunas áreas de mi vida era tan exitoso y me iba tan bien, ¿no? Sin embargo, en algunas me iba muy mal y en otras me iba muy bien, ¿no? Evidentemente era porque vivía de acuerdo a mi temperamento y vivía de acuerdo a mis dones naturales. Eso está bien, pero constantemente estás repitiendo ciclo. Cuando tú ya eres consciente de por qué hay cosas que se te dan bien y cosas que se te dan mal, las que se te dan bien las puedes seguir haciendo, claro. Y las que se te dan mal, primero las aceptas, primero las conoces, luego las aceptas, y como cambiarlo es difícil, lo puedes delegar. Lo que se puede hacer, delegar. Pues si a mí se me da mal hacer la compra, porque cada vez que voy a hacer la compra, acabo gastándome el doble de dinero y además comprando lo que no necesito, pues ¿por qué no voy a contratar a alguien que me hace la compra perfectamente? Sí, te centras en lo que se te da bien y en lo que eres bueno por naturaleza y el resto lo puedes delegar. Y el resto lo puedes delegar, que es algo que se dice mucho en el mundo de la empresa, pero que es que eso sirve para nuestra vida personal. Y antes de meternos en la morfopsicología, David, yo tengo mucha curiosidad porque el tema del autoconocimiento es como que se habla, pero me parece súper clave en toda esta parte del desarrollo personal para que tengas éxito en cualquier área, ¿no? Y en morfopsicología, enneagrama, estuvo Marta con el tema de DISC. Entonces, puede que sea una pregunta, no sé si controversial, no sé, pero ¿por qué crees que esto no se enseña en los colegios? Bueno, porque estamos en una época de paradigmas completamente distintos. O sea, yo entiendo que yo no tengo hijos, no estoy muy metido en el mundo de la educación, evidentemente porque no me toca de primera mano, ¿no? Pero haciendo una reflexión así un poco rápida, entiendo que las personas que dirigen la educación, empezando por los políticos y luego por los directores y directoras de los colegios, son personas que están en otro paradigma completamente distinto. No hay que culparles, son de otra generación, aprendieron de otra manera, tienen otro modelo mental, tienen otra manera de ver el mundo y probablemente hasta que la gente de nuestra generación, que ya empiece a ver, monten sus propios colegios, porque no es que la gente de nuestra generación vaya a dirigir un colegio, porque si yo soy director de del colegio, del liceo X, que tiene unas normas de toda la vida, si me eligen a mí es porque quieren que yo siga con la tradición. Y esos colegios además quieren que de padres a hijos lleven una estructura muy marcada y una línea educacional muy determinada. Si queremos renovar la educación, tiene que ser con colegios online, con nuevas formas de estudio. Bueno, pues hay gente muy emprendedora que además tiene esa vocación de servicio hacia la educación por su estructura y por su motivación, que ya están haciendo cosas a nivel educativo, ¿no? Como Tano. Es que esto también te lo comento porque a mí siempre me dio un poco de rabia haber elegido una ingeniería, porque yo solo sabía de mí que me gustaban las matemáticas, aunque no se me daban bien, y que tenía un grupo de montaña, y por eso elegí ingeniería de montes, sumando las dos. Pero ojalá hubiese tenido un toque más de, ¿sabes? Una mini asignatura de conócete a ti mismo antes de elegir una carrera. A ver, si el autoconocimiento, en este caso la morfopsicología, por ejemplo, es una herramienta que yo dentro de mis alumnos invito a todos los docentes a que se puedan formar. O sea, dentro de una clase de 25, de 30 niños, hay niños que son más nerviosos, hay niños que son más tranquilos, hay niños que tienen una capacidad de concentración mayor, es decir, que van a poder aguantar una clase de 30 o de 40 minutos sin perder la atención, y hay chavales que cada 3 minutos o cada 2 se van a despistar con una mosca. Si a eso además vemos que las tecnologías, la forma de funcionar, que nos estamos educando, que nos cuesta mucho mantener la atención, porque es un poco cómo funcionan las redes sociales, el marketing y la publicidad hoy en día, que es todo inmediato, que nos cuesta más, pues se hace más necesario que nunca que los profesores puedan dar
una educación individualizada o lo más personalizada posible a cada uno de los niños, porque querer dar café para todos, cuando las estructuras cognitivas, que eso lo podemos estudiar con la morfopsicología, de cada niño es completamente distinto. Entonces va a haber niños que son muy brillantes o que potencialmente tienen un gran don, que no están hechos para ese tipo de aprendizaje. Por eso hay grandes artistas o grandes genios que han dejado la escuela, porque no se sentían que podían desarrollar su talento bajo un esquema, un modelo X, que a lo mejor sí vale para aprender matemáticas y los ríos de tu país, pero a lo mejor para desarrollar otro tipo de cualidades pues no le dan ese espacio, ¿no? Sí. Bueno, gracias por aclarar eso, porque, bueno, quería que saliese un poquillo, pero bueno, a lo mejor en otra entrevista profundizamos más en eso. Vale, ahora cuéntanos, ¿qué es esto de la morfopsicología? Porque yo esto lo conocí contigo, ya cuando me lo comentaste, digo, ¿esto? Estudio del rostro. Entonces, cuéntanos un poquito. Bueno, la morfopsicología es una ciencia que descubrió un psiquiatra francés en 1937, que se llama Louis Corman, que era un psiquiatra que descubrió, porque la disciplina existe desde que el hombre es hombre, pero él se dio cuenta, pues analizando sobre todo a chicos más jóvenes, porque la obsesión que tenía este psiquiatra era poder tener una disciplina precisamente para lo que tú has dicho, es decir, cómo poder educar mejor a los niños según su estructura temperamental. Entonces él se dio cuenta que había personas o niños que según su estructura tenían una tendencia ante la vida a comportarse de una determinada manera, y que otras personas ante la vida tenían otro tipo de conducta, otro tipo de motivación, otro tipo de adaptación. Entonces él empezó ya a investigar y sacó pues como una especie de tratado de morfopsicología, el primer tratado que sacó en el 1937. A partir de ahí él hizo muchas otras publicaciones, ha habido muchas investigaciones, tuvo el apogeo en los años 80 y 90 en Francia, esta disciplina, pero ha sido una disciplina que, al contrario que, por ejemplo, el eneagrama, por ejemplo, que es una disciplina que parece que está muy en boga, muy al alza, ¿no? Que parece que se está haciendo muy mainstream, ¿no? Está llegando ahora a más gente. Las élites francesas de los años 80 y 90 quisieron mantener este conocimiento tipo como si fuese una pequeña logia, secta, ¿no? Un poco como un gran conocimiento, pero que lo querían mantener para su propio poder. Y es una de las cosas que no ha terminado de hacerse. Mi trabajo, yo no me considero un investigador ni un científico de la psicología del rostro. Hay otros compañeros míos, gente más mayor que se ha dedicado a eso y que yo le debo mucho y que gracias a ellos yo estoy aquí. Yo soy un divulgador. Mi trabajo consiste en explicar de manera sencilla, clara y al mayor número de millones de personas posible en lengua castellana, en español, esta herramienta para que la puedan utilizar ellos y su entorno de la mejor manera posible. Bueno. O sea, que casi parece como que viene un poco secretismo ahí, ¿no? Sí. Que no lo quería. Había mucho de ese tipo de secretismo, de esto es un conocimiento para unos pocos. Sí, para unos pocos. Y oye, hay una cosa que me llama mucho la atención de tu canal de YouTube, bueno, que es lo primero un poco que se ve, que es, si quieres lo puedo explicar un poco ahora, hay una parte que es como que piensas, otra que sientes y otra que haces, ¿no? Sí. ¿Y por qué se divide eso así? Ok, bueno, complemento que aunque a veces se da por hecho, pero la psicología del rostro, que es como yo la llamo, porque morfopsicología significa la forma de la psique, es decir, del alma, me parece un poco como trascendental, ¿no? En realidad la morfopsicología es el estudio que relaciona el rostro, la conducta y el cerebro. Es decir, rostro, conducta y cerebro es lo mismo. Simplificando, la cara es el espejo del alma, ¿no? Que ya se decía desde la antigüedad, ¿no? Rostro, conducta y cerebro, qué bueno. Exacto. Entonces, a través del rostro podemos ver cómo tienen las personas desarrolladas las distintas áreas del cerebro.
si unas las tienen más sobredesarrolladas o infradesarrolladas. Y a través del estudio de esas áreas del cerebro, a través del rostro, digamos, haciéndoles el rostro como si fuese un mapa, podemos predecir o prever la conducta que va a tener la persona. Porque ese rostro va a ir cambiando en función, en primer lugar, de la parte biológica hereditaria, es decir, somos lo que somos porque viene heredado, pero luego también de cómo el individuo se va a ir adaptando a los distintos procesos ambientales y sociales que va a ir teniendo en la vida. Es decir, nosotros podemos tener la cara que tengamos, tenemos un potencial energético, intelectual, social, relacional y físico, sí, pero no es lo mismo que yo crezca en China que en Madrid, vale, que en un país en conflicto, en África, por ejemplo. Vale. Y luego, dentro del ambiente, tampoco tiene que ver muchas veces el carácter de la persona, porque hay dos hermanos gemelos, uno puede reaccionar ante la misma familia, ante un trauma familiar, una persona reacciona con los mismos genes, uno reacciona a la separación de sus padres, por ejemplo, de una manera, con un rol, porque sí, se adapta dentro de su sistema familiar de una manera, y otro hijo se adapta de otra manera, para completar distintos roles dentro del equipo, ¿no?, de juego, ¿no?, que esto lo estudia la psicología sistémica y las constelaciones familiares. Entonces, la morfopsicología no es algo, o la psicología del rostro no es algo estático, es algo que nos viene heredado, pero que también nosotros, por la manera que tengamos de reaccionar, de adaptarnos al entorno, vamos a poder modificar. Vale. Y respecto a lo que tú me has preguntado, de las 3 áreas del rostro, ahí va, perdón, dale. Para simplificar, a ver si soy capaz de explicarlo. Dentro del rostro podemos ver los 3 cerebros que estableció la teoría de MacLean, que decía que existe el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el cerebro cognitivo. La parte reptiliana, que es la parte que hemos heredado más antigua, es decir, del paleolítico, de los neandertales, ¿no?, que ya teníamos ya ese cerebro, ¿no?, incluso que lo compartimos, ese mismo cerebro, con mamíferos y con reptiles, es el mismo, es impulsivo, es instintivo, quiere satisfacerse ya y aquí y ahora. Lo vamos a poder ver en el piso bajo, analizando las mandíbulas, la mandíbula, el mentón y la boca. Esto corresponde al cerebro reptil. La parte relacional o afectiva, que se corresponde la parte emocional, ¿no?, con la parte del cerebro límbico, lo vamos a ver en unos pómulos, en las mejillas y en la nariz. Y la parte del neocórtex, o más racional, vale, lo vamos a ver en los ojos, en la frente y en las sienes. Entonces, por eso se divide en 3 partes, y tanto en términos cuantitativos, es decir, las zonas más grandes significan unas cosas y las zonas más pequeñas otras, pero también importa lo cualitativo. Es decir, no es lo mismo una boca grande y carnosa que una boca con los labios muy finos y muy delimitados. O sea, todo tiene su componente, ¿no? Vale, qué interesante. ¿Quieres que vayamos ahora a este análisis? Yo tengo algunas preguntitas luego de un tema de tu canal de YouTube y tú pero ¿qué te parece si vamos a esta chica a que la analices? Sí. Yo no sé, creo que podemos hacer una foto por si hay problemas cuando lo pongas, podemos hacer, aquí hay una foto, se puede agrandar, vale, como quieras, ¿eh? Sí. ¿Quieres el navegador? Sí, lo miro yo de aquí. Bueno, vamos a explicar, ¿no?, que... Esta es tu, bueno, vale, supongo que ya lo sabes, esta es tu cámara, por si... me ha pedido Armand que analice a Aitana. Aitana no tengo ni idea de quién es, parece ser que es una cantante, ¿no? Sí, que está bastante en boga, ¿no? Me ha dicho David, ¿te parece si analizamos a alguien? Le he dicho, bueno, ¿quién es ahora mismo está un poco de boga, ¿no? Sí. Bueno, pues esta chica... Enséñala por si a lo mejor hay alguien que no la conoce. Vamos a poner una foto ahí grande. Esta, si la veis, a ver... Espera, vamos a hacer... Te voy a poner la foto. A ver.
Vamos a poner la foto esta para que salga el zoom. Bueno, todo el mundo la conocéis, es esta. Vale, ahí ya tienes el zoom, ahora lo puedes achicar si quieres. Ok, pues cuando me ha pedido Armand que analizase el rostro de Aitana, lo primero que me ha llamado la atención es que no tenía fotos que no saliera con el flequillo. Y le he dicho, bueno, vamos a buscar alguna, y he pensado, esta chica debe tener algún tipo de complejo con su frente, que seguro que es muy grande, y por eso desde niña se ha dejado el flequillo muy grande. Y efectivamente, hemos encontrado un par de fotos aquí de ella, de niña y de mayor, en la cual pues sale con el pelo despejado y efectivamente tiene una frente muy grande. ¿Por qué quiero decir esto? Mira, una de las cosas que yo digo a la gente es que detrás de nuestros mayores defectos están nuestras mayores virtudes, y muchas veces, simplificando, lo que nos acompleja, hasta que conocemos la morfopsicología, lo que nos acompleja es seguramente el área de mayor provecho que vas a tener en tu vida. Por ejemplo, Fíjate. yo tenía un complejo de niño. Primero tenía complejo de pequeño porque me crecieron mucho las orejas. ¿Ah, sí? Sí, y tenía la cabeza pequeñita. Bueno, pues esto se lo voy a decir a todas las mamás. Cuando las orejas es el receptor, es el receptor por el que nosotros oímos. Cuando los niños tienen las orejas abiertas, lo que está es, somos mucho más animales de lo que pensamos. Cuando vemos un animal que estira las orejas, ¿qué es lo que quiere hacer el animal? Escuchar más. Escuchar más. Claro. Entonces, cuando a los niños de pequeños se les estira, se les ponen las orejas así como de soplillo, Sí. que los niños somos muy crueles y muy capullos y no permitimos ese tipo de cosas, pero eso es que ese niño quiere interaccionar, quiere escuchar, quiere estar más presente. O sea, eso es algo que al niño evidentemente no sabe por qué y le va a complejar si los niños de su clase le empiezan a insultar, Sí. pero es un elemento positivo porque gracias a que las orejas se le están despegando, el niño está escuchando mejor al profesor, está interaccionando mejor, se está adaptando mejor al medio, ¿no? Fíjate. Eso por un lado. Yo primero tuve complejo de orejas, de orejones, pero es que luego tuve complejo de nariz porque la nariz también se me puso muy grande. La nariz es el receptor natural del sistema límbico. Es por donde nosotros transmitimos nuestras emociones, donde nos comunicamos emocionalmente. Si os fijáis, muchos grandes comunicadores tienen la nariz muy grande, un poco como la tengo yo, ¿no? A través de la nariz podemos ver si la persona es cálido en las relaciones o no. Pues las personas que tienen la nariz más grande y más carnosa son personas que, viendo si el resto de elementos van de la mano, van a ser personas muy cariñosas, muy cercanas, que van a poder transmitirte dulzura y cercanía en las interacciones humanas. Fijaros, por ejemplo, en los carniceros, en los pescaderos y en las fruteras, en los fruteros de vuestros supermercados. Fijaros si vuestro frutero o pescadera favorita cómo tiene la nariz, y ya veréis como todos tienen la nariz grande y carnosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, los buenos vendedores, los buenos comunicadores, muchos van a tener la nariz más grande, más carnosa. ¿Y tiene algo que ver que la punta de la nariz sea redondeada o picuda? Sí, bueno, ese es otro elemento. Es otra cosita, ¿no? Eso es otro elemento, pero por simplificar, por no salirme, lo que quiero decir es que detrás de nuestros defectos están nuestras virtudes. Vale. Y lo hilo con el tema de Aitana. Que Aitana, si estás viendo esto, claro, el complejo que tú tienes, Aitana, de tener una frente muy grande, porque tienes derecho a tener eso, es porque no conoces que esa frente grande nos está indicando que tu cerebro racional demanda de muchísima información. Las personas que tienen una frente muy alta y muy grande, como Aitana, son muy curiosas y son personas que necesitan constantemente aprender, pues, por ejemplo, música, aprender teatro, quieren estar leyendo todo el rato, son muy creativas.
en función del resto de formas, pero son grandes creadores. Necesitan conceptualizar constantemente. Si no están recibiendo una gran cantidad de información, se aburren e incluso se pueden llegar a deprimir. Es decir, un niño o una niña con una gran frente es un niño o una niña a la cual tenemos que llevar a teatro, a tocar la guitarra, a clases de matemáticas, pero también le va a interesar la lengua, le va a interesar la historia. Van a tener un montón de intereses intelectuales. Ajá. Cosa que, por ejemplo, otras personas que a lo mejor tengan otra estructura diferente, le va a interesar más los deportes o le va a interesar más el patio del colegio. Ajá. Pero a esta chica, que siempre ha sido muy curiosa desde niña, que la han interesado todas, por eso probablemente ella se pondría a estudiar música o tendría un montón de curiosidades. Y gracias a eso probablemente tenga capacidad de composición y tenga una gran capacidad creativa. Ajá. Entonces, muchas veces lo que nos acompleja es realmente donde está nuestro fuerte, ¿no? Porque no entendemos cuál es la función, en el cerebro de esa forma, ¿no? Que es de ese ojo, de esa nariz o de esa boca que nos acompleja, ¿no? Afortunadamente no existen cirujanos de frentes, pero si existiesen, igual que la gente se opera la nariz o la boca, algunos se haría alguna reducción de frente, ¿no? Que sería una auténtica locura. Qué curioso. Y si eso es para una frente ancha, entiendo que una frente más chiquitita es como más especialista, ¿no? O algo exactamente. Así, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, por ejemplo, que tienes la frente en repliegue, que se llama, que es muy corta y más estrecha, ¿no? Esa frente se llama la frente del especialista, que son personas que se van a interesar por menos cosas, pero van a querer profundizar muchísimo más. Por ejemplo, pues los odontólogos, los arquitectos, también, por ejemplo, pues puede ser un cirujano, o sea, alguien muy especializado. Por ejemplo, los cirujanos suelen tener más la frente de ese tipo y los médicos de cabecera suelen tener más la frente de esta chica, ¿no? Que no se quieren especializar porque les interesa un poco todo. Qué curioso. Hay que ver luego el resto de elementos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso. Qué interesante. Y bueno, en el caso de Aitana, pues tiene una cara muy armónica, las tres zonas son similares. Como tiene el rostro más bien ovalado y más bien pequeño, diríamos que es una chica que el caudal energético es limitado. Caudal energético, energía, ¿no? Energía pura es más limitada. Va a necesitar de un medio de elección para mostrarse extrovertida, aunque ella es una chica que parece muy extrovertida, pero solo lo es en un ambiente más privado, más de selección. Luego podemos ver también que es una chica muy... se involucra mucho en las relaciones. Eso lo ves por su nariz, ¿no? Eso lo veo porque la zona afectiva es rica, no tiene bloqueos. En el cerebro límbico, digamos, no tiene bloqueos, tiene las mejillas adelantadas, tiene los agujeros de la nariz más bien abiertos, las aletas de la nariz más bien vibrantes y hay cierta anchura. No es una chica... Normalmente las mujeres suelen tener la nariz muy pequeña, las mujeres actuales, lo cual es un signo de un gran egocentrismo. Esta mujer está ahí en el límite, o sea, no llega a ser... tampoco es que tenga una mujer, que no sea una mujer súper madura, pero tampoco es una mujer excesivamente infantil, como son pues la mayoría de las chicas hoy en día que se dedican un poco a este mundo, ¿no? Porque suelen ser personas muy atractivas que han estado muy sobreprotegidas. ¿Y qué tal va su mandíbula? Porque antes hemos hablado un poco de mi padre, ¿no? Que mi padre tiene como un mandibulón, ¿no? ¿Y cómo es eso? Bueno, a ver, vamos a ver. La morfopsicología no se puede hablar de partes. Estamos haciendo una cosa que se llama fisionomía, que sería como estudiar solo cada una de las partes. En realidad hay que estudiar el conjunto, el conjunto. Cuanto la persona tenga más armonía, cuanto la persona tenga más compensadas todas las partes, más posibilidades va a tener de tener éxito en más partes de la vida. Es decir, por ejemplo, una persona que tenga una frente muy grande,
Pero si los pómulos son pequeños y la mandíbula es pequeña, el cerebro racional estaría muy desarrollada, pero no le están regando los sentimientos ni tampoco la parte física de materializar las cosas. Se va a quedar en una persona de muchas ideas, pero pocas capacidad de actuar. Por ejemplo, en tu caso, al tener una frente más pequeña, eres una persona más de especializarte en menos cosas, pero llevarlas más a cabo. ¿Por qué? No solo por la frente, habría que ver el conjunto, porque tu cerebro límbico, el medio, es grande, tu zona afectiva es la segunda más grande, y la parte más grande en tu caso es la zona instintiva, la de las mandíbulas. Es decir, los cigiones, que es este hueso que hay aquí, que está al lado de los músculos maseteros, aquí, es muy ancho, que lo has heredado un poco de tu padre, ¿no? Que antes me has enseñado esa foto. Tú eres una persona que estás hecha a nivel inconsciente para materializar. Es decir, todo aquello que pienses necesitas materializarlo. Si no lo materializas, te vas a sentir incómodo. Una persona con una frente muy grande, pero con una zona instintiva menor, no se va a sentir incómodo por no llevar sus ideas a la práctica. De hecho, de ahí le van a venir muchas de las frustraciones. Porque va a estar constantemente con 50.000 ideas, pero luego no lo va a llevar a la práctica. Esa es una de las cosas que más me piden a mí en consulta, o que más puedo hacer ver. La inteligencia, en mi opinión, y yo no soy una persona que tenga una gran mandíbula, la inteligencia es subjetiva, es una opinión. Se trata de la inteligencia práctica, porque la inteligencia abstracta está muy bien para elaborar grandes teorías, pero si esas teorías no las llevamos a la práctica, si no las podemos demostrar, se queda en un tratado de buenas intenciones, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es, si alguna persona tiene una estructura más conceptualizada, como puede ser esta chica, que tiene una mandíbula más pequeña, pues a lo mejor esta chica podría, Aitana, o personas de esta estructura, que sus ideas, tener a alguien en su equipo que ella se ponga a tararear y que otra persona sea quien lo lleve, por ejemplo, y que componga la melodía, para que luego a ella, cuando va a tener otras 200 canciones más, esas no las pierda. Claro. O sea, que es como un poco lo que dijiste al principio, de que las cosas que no se te dan tan bien, como que las... Es que es eso. La clave en la vida, la morfopsicología nos ayuda a tener más éxito en la vida de una manera que nos llevan enseñando las personas cientos de años. Lo que no se te da bien, que la haga otra persona, delégalo, ¿no? Lo que pasa que a veces o la falta de inteligencia o el exceso de orgullo no nos ciega y no nos permite eso, ¿no? Sí. Y tú, David, en tu caso, cuando tú empezaste a saber más sobre, déjame por favor, la morfopsicología y tal, supongo que, claro, tú te empezaste también a estudiar a ti, ¿no? Tu rostro. ¿Tú viste algo en ti, en tu rostro, que dijeses, ostras, a mí me pasa esto, puedo mejorar en este área? Por supuesto. Pues mira, yo precisamente es que yo tengo esa estructura, es que yo tengo la mandíbula más bien estrecha, y vista de, bueno, digamos que mi mandíbula, mi zona instintiva es la más pequeña. ¿Qué pasa? Eso a mí me dificultaba la realización de cosas. Como yo soy una persona muy rápida de mente, por la estructura que tengo, que eso se ve en el perfil, o sea, pienso muy rápido y ejecuto rápido, tanto en lo mental como en lo afectivo, pero en lo instintivo, porque mi perfil es vertical, ahí soy más cauteloso. Primero, tengo más cautela, que puede ser en algunos aspectos positivos, en otros negativos, pero eso, junto con el repliegue que tengo en la mandíbula, me hacía que muchas veces empezaba muchos proyectos y no lo terminaba. A mí me costó, por ejemplo, pues terminar mucho mis estudios, lo típico que te quedan unas cuantas asignaturas y no terminas, empiezas a lo mejor a hacer un proyecto que tienes y a los 2 o 3 meses abandonas, en vez de terminar y decir, no, es que, bueno, me queda un mes más, termínalo aunque no te guste. O sea, empecé a entender por qué los proyectos largos yo los abandonaba. No tenía esa motivación. ¿Qué hice? Buscarme socios, compañeros que pudieran
ayudarme a mí a terminar esas cosas que pasado un tiempo yo dejaba de tener esa motivación y esa fuerza. Y entonces a mí me ha cambiado la vida un 300% desde que yo... primero desde que lo descubrí, pero sobre todo desde que lo acepté, que no es fácil aceptarlo, porque cuando aceptas que ese tipo de cosas te miras como diciendo, joder, o sea, hay cierto complejo, ¿no? Hay ciertas heridas y complejos, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a entender eso, empecé a sanar ese complejo y lo empecé a trabajar. Y precisamente desde que yo tuve una toma de conciencia, yo ya no emprendo tantos proyectos, yo me autolimito, o sea, sé de mi capacidad, entonces hago una cosa y cuando la termino me centro en otra cosa. Que veo que quiero otra cosa, tendré que delegar esto para poderme dedicar el otro, porque no tengo esa capacidad de manejar 4 o 5 proyectos, como hay personas que de manera natural sí que lo tienen. Es que es genial, sobre todo como tú dices, para asociarte de gente que pueda rellenar esos huecos a lo mejor que a uno le faltan. Es que es cojonudo, con perdón. O sea, es otro concepto, es multiplicar por 5 tus resultados en la vida, claro, siendo más humilde, un poco más humilde y más inteligente. Qué bueno. Vamos a hablar, si quieres, de 2 de tus... Bueno, primero un vídeo de YouTube y del post que más engagement tiene en tu Instagram. Entonces, bueno, tienes un vídeo en YouTube, ¿no? Que para todo el mundo que nos estéis viendo, estamos David Pozo y yo con el canal de YouTube, ahí los dos a tope. Tengo mucho que aprender de él, que él sabe mucho, pero tú tienes un vídeo que es el más visto, que es el de introvertido extrovertido. Y a mí me llama mucho la atención porque seguramente la gente, no sé, de alguna forma a lo mejor quiera saber cómo es la otra persona, aunque sea mínimamente, o cómo comunicar mejor. Entonces, ¿cómo eso se ve de forma rápida? ¿Por la forma que tiene la cara? Bien, voy a explicar cómo detectar si una persona es introvertida o extrovertida muy rápidamente, que es lo que explica ese vídeo. Las personas, cuando venimos al mundo, tenemos un instinto que es el instinto de expansión. Es decir, cualquier animal, planta o persona, en unas circunstancias buenas, aquí como de luz, que esas plantas van a tender a ser frondosas, a ganar volumen. Cualquier niño que sea bien nutrido, que le den alimento o que le den abrazos y que tenga la nutrición alimenticia y emocional que requiere, la persona va a crecer, va a estar cada vez más gordita, va a ganar en volumen. Vale. Pasado un tiempo, la persona, en función de el grado de los genes en primer lugar y después del grado de... los genes es súper importante en esto, pero también el grado de adaptación a las circunstancias de lo que le pasa, la persona va a seguir expandiéndose, va a buscar la territorialidad o va a buscar el repliegue. El repliegue lo buscamos cuando vemos que el medio exterior es nocivo. Las personas que tienen el marco grande son más ambiciosas, son más extrovertidos, son más territoriales, son más joviales. Digamos que la analogía de Sancho Panza y Don Quijote, ¿no? Es decir, cuando la persona de manera innata ve el mundo de manera fácil, cuando no ve en el mundo a un enemigo, la cara se le hace grande. Y es, de alguna manera, su cara se impone al medio, al exterior. Pero hay personas que la cara se les estrecha y que tienen la cara fina. Ese repliegue de la cara lo que significa es que la persona está viendo una dificultad ante el medio, ante las circunstancias. Y eso hace que la persona se defienda del mundo. ¿Y cómo se defiende? Estrechándose, para que haya menos contacto con el exterior. A menor tamaño del rostro, la persona gasta menos energía. La vitalidad está hecha para sobrevivir, no está hecha para ser más ambicioso y conseguir más objetivos. Entonces, las personas, las mayores fortunas del mundo, tienen el rostro normalmente con la mandíbula grande. Hay pocos multimillonarios
de rostro estrecho. O sea que el tema del dinero también está muy relacionado con la anchura, ¿no? Todo se ve con la ambición de manera natural, es eso. Yo tengo otro vídeo en el cual hablo de cuando pasó lo del COVID, qué personas iban a fallecer más. Y ahí está, en mi canal. Antes de que pasase todo, cuando empezaron, yo dije que los expandidos iban a morir muchísimo más que los replegados. Y las estadísticas, después, quien quiera que me las pida, porque se lo puedo mandar, se ha demostrado que, sobre todo en las primeras oleadas, quien fallecieron más eran los expandidos, porque el expandido es más territorial, más ambicioso, pero no tiene desarrollado el sistema inmunológico. Precisamente el sistema inmunológico, ¿quién lo tiene más desarrollado? El replegado, porque como ve el mundo como un ataque del mundo hacia él, se ha convertido en un experto. Mira, hay un capítulo que yo lo tengo en el libro de El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl, sí, que es un libro muy bueno, en el cual Stephen Covey ha basado muchas de sus teorías, en el cual Viktor Frankl, en este libro, habla de sus experiencias, porque él fue capturado y estuvo en un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración. Pues hay en una página donde él habla analíticamente y dice: me sorprendió mucho cómo la gente más fuerte, cómo los que estaban más fornidos fueron los primeros en caer como moscas. Estoy hablando literalmente. Sin embargo, aquellos que eran enclenques y escuchimizados fueron los que más tardaban y eran los que enterraban a los fuertotes. Y es el instinto de conservación al extremo. Para que os deis cuenta, la mayoría de la gente que tiene 100 años, ¿cómo es? De rostro fino. De aquí ya sí que os lo tengo que decir, aunque yo soy a veces un poco bestia diciendo las cosas, pero es muy difícil que una persona de rostro expandida viva 100 años, porque va a morir muchísimo antes. Las personas que tienen el rostro muy grande son los que antes mueren, los que les dan más infartos, porque no han sobredesarrollado su sistema defensivo, y entonces no están hechos para vivir muchos años. Viven con alegría y con optimismo, pero menos años. El que está sufriendo desde que es un niño, que ha estado conociendo y siendo amigo del dolor, pues ha desarrollado su sistema defensivo y va a llegar. ¿Hay expandidos que llegan a 100 años? Sí, pero es un porcentaje muchísimo menor. Igual que hay replegados que son multimillonarios y que pueden estar en la revista Forbes, pero son una minoría. Fíjate, o sea que al final más la mandíbula habla un poco del dinero, esto más de la zona de las relaciones, ¿no? Eso es. Y esto de la creatividad. De la creatividad. ¿No? Del tipo de creatividad, porque todos podemos ser creativos. Y podrías decir, como estamos en un canal de emprendimiento, yo creo que casi todo emprendedor, bueno, también deportistas de élite, tiene que desarrollar esto, ¿no? Bien para... Yo tengo una presentación que es Emprende por la cara. Emprende por la cara. Y a lo mejor podéis llamarle así a un futuro show tuyo, Emprende por la cara. Sí, Emprende por la cara. Y hablo de cuál